¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver el procedimiento para un trazo o replanteo topográfico. Lo primero que deberemos de saber pues es la definición. ¿A qué nos referimos pues con un replanteo o trazo? Lo primero, el replanteo es básicamente la operación en donde trazamos o marcamos en el terreno los puntos extraídos de un trabajo de gabinete. Es decir, que cuando yo extraigo datos de un plano, estos puntos o esta información es marcada en el sitio o marcada físicamente en el campo. Pudiéramos decir que entonces se trata de la operación inversa a un levantamiento topográfico. Es decir que cuando nosotros realizamos un levantamiento topográfico, llevamos la información del terreno a una representación gráfica. Mientras que el procedimiento de replanteo lo hace de manera inversa. Lleva los puntos o lleva el planteamiento de un plano al medio físico. Este tipo de procedimientos es muy habitual tanto para la delimitación de predios, así como para la supervisión y seguimiento de obra. Es decir que cuando tenemos ya la idea clara de qué vamos a construir en un proyecto, mediante herramientas o mediante el proceso de replanteo, le podremos dar seguimiento geométrico a nuestra obra, por lo cual entonces se convierte en una parte fundamental de la ingeniería topográfica. Así pues, vamos a resolver un ejemplo de cómo calcular los datos para ejecutar un replanteo por coordenadas. Y en otro video veremos cómo ejecutar con el equipo topográfico tal acción o tal replanteo. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, unas ecuaciones ya conocidas por todos ustedes, que nos hablan o que nos dicen que para encontrar la distancia entre dos puntos cuyos datos solamente son las coordenadas, deberemos de ejecutar o aplicar una fórmula basada en el teorema de Pitágoras, que me dice que la distancia será igual a la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Mientras que para encontrar la tangente deberemos de utilizar el rumbo, pues será igual a la tangente inversa de delta x entre delta y. Estas ecuaciones nos servirán para determinar precisamente dichos datos. Entonces, como ejemplo, vamos a resolver este que vemos en pantalla. Tenemos por un lado unas coordenadas conocidas, y solamente coordenadas conocidas que hemos extraído de un plano. Durante la ejecución de nuestro estudio topográfico hemos instalado tanto el punto estación 1 como el punto estación 2, formando entre ellos una línea de referencia que vamos a llamar línea base. Es por eso que voy a marcar aquí con otro color los puntos relacionados o que tienen que ver pues con la línea base. Por otro lado, los puntos A, B, C y D corresponden a un polígono o una figura geométrica que se relaciona con el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, estos puntos son los que físicamente no encontramos y que con este método que vamos a realizar procederemos a encontrar dichos puntos en el terreno. Entonces, lo que vamos a resolver es primero
los datos de la línea base, ¿sí? Del punto estación 1 hacia el punto estación 2, qué distancia tenemos y qué azimut tenemos, ya que con esto podremos calcular las observaciones hacia los puntos conocidos. Es decir que vamos a obtener primero los datos de la línea base. Enseguida obtendremos la distancia y el ángulo de giro que corresponde para encontrar el punto A. Es decir que si nosotros deseamos encontrar el punto A, vamos a encontrar esta observación, así que en este caso corresponderá a el ángulo y la distancia que con una estación total, por ejemplo, encontraremos para trazar el punto A. Por otro lado, después encontraremos el ángulo y distancia necesaria para encontrar el punto B. Enseguida encontraremos también la distancia y ángulo de giro para encontrar, por ejemplo, el punto C desde la estación 2 y desde el punto D desde la misma estación 2. Con eso vamos a encontrar entonces los puntos que serán necesarios. Entonces, lo primero que haremos será encontrar la línea base, en donde primero vamos a encontrar el lado estación 1, estación 2, correspondiente a nuestra línea base. ¿Sí? Entonces primero encontramos delta x, delta y con las fórmulas ya conocidas, en donde tenemos entonces que para E1 estación 2, E1 a E2, E2 será x y y2 y E1 será x y y1, por lo cual entonces tenemos que 2225.43 menos 2160.22 será igual a más 65.21, correspondiente a delta x, mientras que delta y tendríamos que 5634.20 menos 5600.95, encontrando un valor de más 33.25. Ahora bien, para el cálculo de azimut tendremos que primero resolver el rumbo con el dato que ya tenemos aquí, o con la fórmula que ya tenemos aquí, en donde entonces nuestro rumbo será de entrada noreste, cuyo valor será entonces tangente inversa de 65.21 entre 33.25, dando un valor de 62 grados 59 minutos 0.13 segundos, ¿sí? Correspondiente a el valor de dichos de el rumbo de ida o de estación 1 hacia estación 2. Con estos valores entonces convertiremos o calcularemos también el valor del azimut correspondiente, que en este caso es muy sencillo debido a que está en el primer cuadrante, pasando es igual 62 grados 59 minutos 0.13 segundos. Ahora bien, con esos mismos datos resolveremos también el lado de ida o de regreso, ¿sí? Entonces tendríamos que, ya tenemos el de ida, obtenemos el de regreso, en donde estación 2 hacia estación 1 tendrá exactamente el mismo valor, menos 65.21, es decir, el mismo valor pero con el signo contrario, ¿sí? Correspondiendo entonces un rumbo exactamente igual pero con dirección opuesta, es decir que tendríamos un sur oeste con el valor mismo de 62 grados 59 minutos 0.13 segundos, que corresponde al rumbo de dicho valor o de dicho de dicha línea. Entonces, para el cálculo
tendríamos que resolver ya sea mediante la transformación de este rumbo o obteniendo el inverso del azimut de arriba. Es decir que tendríamos entonces un valor de 62 grados 59 minutos 0.13 segundos más 180 grados, obteniendo un valor de 242 grados 59 minutos 0.13 segundos, que corresponde al azimut inverso de la línea base, formada por el punto estación 1 y estación 2. Ahora bien, resolveremos las observaciones, ¿sí?, de los puntos que vamos a trazar. Por ejemplo, desde la estación 1 vamos a trazar el punto A y la estación B o el punto B. Y en nuestro ejercicio, desde la estación 2 vamos a trazar el punto C y el punto D, que corresponde a las observaciones que planteamos resolver. Entonces vamos a resolver estos ejemplos. Por ejemplo, para la estación 1 hacia A será estación O punto 2, es decir que las coordenadas de A serán X y Y2 y estación 1 será X y Y1. Es decir que entonces tendríamos que para delta X 2180 menos 2160.22, obteniendo un valor de más 19.78, mientras que para delta Y tendríamos 5650 menos 5600.95, obteniendo un valor de más 49.05, correspondiendo entonces dichos incrementos. Por otro lado, para la observación de estación 1 hacia B, tendríamos que B será X y Y2, mientras estación 1 será X y Y1, por lo cual entonces tendríamos que 2180 menos 2160.22 sería de nuevo 1978, porque estamos sumando o restando en este caso las mismas coordenadas. Tenemos que entonces es más 19.78. En el caso de la Y ya no sería lo mismo. Tendríamos que a 5700 le restamos 5600.95, en lo cual obtenemos un valor resultante de más 99.05. Con esos valores, ahora sí calculamos los rumbos correspondientes. Entonces, en el primero sería noreste y en el segundo también, debido a que ambos incrementos delta X y delta Y son positivos. Entonces tendríamos el valor de tangente inversa de 19.78 entre 49.05, obteniendo un valor de 21 grados 57 minutos 44.45 segundos, mientras que el segundo valor sería igual a tangente inversa de 19.78 entre 99.05, obteniendo un valor de 11 grados 17 minutos 35.68 segundos, que en este caso corresponderían al mismo valor de azimut, porque se encuentran de nuevo en el primer cuadrante. Entonces tendríamos que
El segundo, por ejemplo, sería 11 grados, 17 minutos, 35.68 segundos. Por otro lado, entonces, ya una vez instalado nuestro equipo en la estación 2, observaremos C y observaremos D. Entonces, para esta observación o para este lado, tendríamos que estación 2 sería X y Y1, mientras que C sería X y Y2. Por lo cual entonces tenemos que 2200 o 2200 menos 2225.43, dándonos un resultado de menos 25.43, que en el segundo caso será exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo que lo podemos anotar, debido a que el valor es exactamente el mismo. Para el caso de delta Y, tendríamos que 5650 menos 5634.20 nos da un valor de más 15.80. En el segundo ejemplo, tendríamos que 5700 menos 5634 nos da un resultado de más 65.80. Ambos casos nos darían como resultado un rumbo noroeste, debido a que el X o la incremento en X o delta X es negativo y Y es positivo, obteniendo entonces un valor de tangente inversa de 25.43 entre 15.80, obteniendo un valor de 58 grados, 8 minutos y 48.34 segundos. Por otro lado, para el rumbo noroeste de estación 2 hacia D, tendríamos que tangente inversa de 25.43 entre 65.80, dando un valor de 21 grados, 7 minutos, 48.83 segundos, que convertiremos a azimut, que en este caso corresponde al complemento, es decir que 360 grados menos 58, 8 con 48.34, obteniendo un valor de 301 grados, 51 minutos, 11.60 segundos. Para la segunda observación, desde la estación 2, tendríamos que son 360 grados menos 21 grados, 7 minutos, 48.83 segundos, obteniendo el resultado de 338 grados, 52 minutos, 11.1 segundos, lo cual se convierten en datos que nos servirán para el cálculo posterior. Ahora, la observación deberá de ser desde dos posiciones, desde la estación 1, como lo tenemos aquí, y desde la estación 2, en donde a cada punto o en cada punto obtendremos su ángulo izquierdo derecho para encontrarlo. Entonces, por ejemplo, desde la estación 1, ¿sí?, vamos a observar primero estación 2. Enseguida, desde la misma estación 1, vamos a observar A. Desde la misma estación 1, vamos a observar B. Enseguida nos instalaremos en estación 2, donde observaremos estación 1. De la misma estación 2 observaremos C.
y de la misma estación 2 observaremos D. Esas serán las observaciones que vamos a realizar, para lo cual entonces vamos a estimar primero su ángulo horizontal y enseguida su distancia. Para el ángulo horizontal deberemos de estimarlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo que observar hacia la estación, desde la estación 1 hacia la estación o punto A, entonces tendríamos que resolver este ángulo, o resolver el ángulo que se forma entre estas dos líneas. Es decir, desde estación 1 observaré estación 2 como ángulo 0, giraré a la izquierda, ¿sí? Y con ello, ¿sí?, podré observar, ¿sí?, el ángulo. Es decir, que observaremos este ángulo, que bueno, voy a pintar por ejemplo, de color rojo, ¿sí? Este ángulo es el que vamos a observar. Desde estación 1 voy a observar 0. En la estación 2 giraré a la izquierda con un ángulo que calcularé, y con una distancia que también calcularé encontraré el punto, ¿sí?, basado en un ángulo horizontal y una distancia. Entonces, para el ángulo horizontal deberemos de primero estimar el ángulo horizontal basado en los azimut. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, primero nos pararemos o nos instalaremos en estación 1, donde observaremos estación 2 con un ángulo de 0, 0, 0. Y verificaremos una distancia. Dicha distancia la calcularemos con los incrementos que tenemos aquí y la fórmula de la distancia que ya hemos trabajado, o con la que ya hemos trabajado. Entonces, para la distancia tendríamos que es la raíz cuadrada de delta x, que es 65.21 al cuadrado más 33.25 al cuadrado, obteniendo una distancia de 73.198, que corresponde a la distancia de estación 1 hacia estación 2. Esta distancia, correspondiente a la línea base, deberá ser verificada para que los resultados, o para dar confiabilidad a nuestro trabajo. Enseguida entonces giraré desde la misma estación 1 hacia el punto A. En este caso lo voy a poner aquí, que es izquierdo, hacia la izquierda, ¿sí?, porque es un ángulo, como lo vemos aquí, efectivamente izquierdo, ¿sí?, con un valor de la diferencia entre el azimut de estación 1 hacia 2 menos el azimut de estación 1 hacia A, es decir, 62 menos 21, es decir, otra vez 62 grados 59 minutos 0.13 segundos menos 21 grados 57 minutos 44.45 segundos, obteniendo un ángulo izquierdo de 41 grados 1 minuto 15.68 segundos, que será el ángulo izquierdo que deberé de encontrar, y una distancia de, bueno, vamos a calcular la raíz cuadrada de, utilizaremos estos incrementos para calcular de estación 1 hacia A, ¿sí?, obteniendo el resultado de raíz cuadrada de 19.78 más 49.05, ambos al cuadrado, obteniendo una distancia de 52.888, que será la distancia que yo deberé de buscar. Enseguida, desde la misma estación 1, voy a girar otra vez mi equipo hasta encontrar, ¿sí?, el valor hacia el punto B, ¿sí?
es decir, giraré este ángulo, lo cual entonces se obtiene de nuevo restándole al azimut de estación 1 hacia estación 2 el azimut de estación 1 hacia B, es decir que a este azimut le restaré este, obteniendo entonces un valor de 62 grados 59 minutos 0.13 segundos menos 11 grados 17 minutos 35.68 segundos, obteniendo un valor de 51 grados 41 minutos 24.45 segundos y una distancia que calcularemos con la fórmula de la distancia y estos dos incrementos, raíz cuadrada de 19.78 al cuadrado más 99.05 al cuadrado, obteniendo una distancia por verificar de 101.006 redondeado a 3 decimales. Que bueno, normalmente los 3 decimales es lo que en una estación yo pudiera cuidar o yo pudiera determinar o detectar, que en este caso también correspondería a un ángulo izquierdo. Obteniendo estos datos ahora, trazamos nuestros puntos, haciendo que el operador o el de la baliza o nuestro ayudante pues gire y se posicione sobre nuestra dirección. Después verificaré la distancia horizontal hasta encontrar ambos datos. Esta explicación de campo será digamos explicada de una manera más amplia en otro video. Entonces ahora, ya habiendo trazado estos dos puntos, yo me posiciono sobre el vértice o sobre el punto estación 2, en donde entonces yo voy a observar desde la estación 2 hacia el vértice A, es decir, este ángulo, ¿sí? Y enseguida, ¿sí?, yo voy a observar desde el mismo punto la estación, en este caso, o el punto D, ¿sí? Que bueno, verificaremos o seguiremos explicando pues en este video, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos aquí agregarle un arco. Bueno, entonces ahora vamos a calcular dichos datos, ¿sí?, o dichas herramientas, ¿sí?, con base a nuestros incrementos, ¿sí? A ver, aquí tenemos más o menos el sentido del giro. Entonces, primero nos posicionamos en estación 2, vemos estación 1 con un valor de 0, 0, 0. ¿Sí? Y una distancia que ya sabemos que es de 73.198. Si no, pueden verificar de nuevo con esos incrementos dicha distancia. Enseguida vamos a girar, en este caso a la derecha, un valor que vamos a determinar, que en este caso será el azimut de estación 2 hacia C menos el azimut de estación 2 hacia estación 1, es decir, este azimut de 301 menos este azimut, es decir, 301 grados 51 minutos 11.60 segundos menos 242 grados 59 minutos 0.13 segundos, dándonos un resultado de 58 grados 52 minutos 11.47 segundos, que en este caso corresponde a un giro derecho inverso al anterior, y una distancia que vamos a estimar de raíz cuadrada de, vamos a utilizar estos datos,
¿sí? De 25.43 al cuadrado más 15.80 al cuadrado, obteniendo finalmente una distancia de 29.940, ya redondeado a 3 decimales. El siguiente valor, ¿sí? Para obtener el ángulo o la observación hacia D será igual, ¿sí? Restando de la observación o azimut de estación 2 hacia D, el azimut de la línea base, y obtendríamos con esto el ángulo de giro, en este caso también derecho, es decir, 338 grados, 52 minutos, 11.1 segundos, menos 242 grados, 59 minutos, 0.13 segundos, obteniendo un resultado de 95 grados, 53 minutos, 10.97 segundos, y una distancia que también podremos calcular considerando los incrementos de la observación correspondiente, es decir, raíz cuadrada de 25.43 al cuadrado más 65.80 al cuadrado, obteniendo un valor de 70.543, que en este caso también corresponde a un giro derecho. Estos datos, lo repito, serán utilizados para trazar en campo nuestros puntos. Y con esto finalizamos entonces nuestro video de trazo o replanteo topográfico con coordenadas.